Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brian Ureña, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Este es un video para la Cátedra de Enseñanza de las Ciencias como una opción de clase virtual para los estudiantes de séptimo nivel. Es el segundo video de la clase Ciencia y Tecnología. En la focalización, al tomar como referencia los aspectos estudiados acerca del aprovechamiento de los recursos y el manejo de los residuos que realiza la célula, se plantean las siguientes interrogantes a responder por cada estudiante. La primera interrogante que se debe analizar en la focalización es: ¿cuáles avances de la ciencia y la tecnología han permitido la investigación para el aprovechamiento de los recursos y el manejo de los residuos? Aquí el estudiante pensará e indicará cuáles son los avances que conoce en ciencia y tecnología. Esos avances también se pueden encontrar en la página 82 hasta la página 93. Algunos de los avances que se conocen son trasplante de órganos, vacunas, el control biológico, entre otros. Se le invita al estudiante a leer esas páginas del libro de texto para poder responder esta interrogante. Además, como segunda pregunta, ¿qué motiva a las personas a realizar investigaciones en diferentes campos de la ciencia? Aquí es donde el estudiante analizará con base en el texto qué es lo que ha motivado a las personas a realizar las investigaciones y dar con estos avances en la ciencia y tecnología. En este video se abarcará el libro de texto desde la página 82 hasta la 96 sobre ciencia y tecnología y su relación con el uso sostenible de los recursos. Se le invita al estudiante a indagar en otras fuentes de información sobre este tema. En esta clase se verán los avances de la ciencia y la tecnología en diversos campos. Trasplante de órganos. Se denomina trasplante a la transferencia de un órgano o un tejido del cuerpo que se realiza a un individuo. El trasplante puede ser de un mismo individuo, como un autotrasplante, o de otro individuo. La historia de los trasplantes se remonta de aproximadamente el siglo XVII, cuando se comenzaron a hacer las primeras experimentaciones con los animales, es decir, con perros y gatos. Se comenzó a experimentar y se descubrió la importancia del grupo sanguíneo, es decir, la compatibilidad que tiene para que el trasplante funcione. Existen varios tipos de trasplante. Está el que ya mencioné, el autotrasplante, que es cuando es del mismo individuo. Por ejemplo, un trasplante de piel, que se le hace de una zona afectada hacia otra del mismo individuo. También tenemos el isotrasplante, que es cuando se hace de un donador genéticamente idéntico al receptor, es decir, como los gemelos idénticos. También se tiene el alotrasplante, que es el más común, que es cuando de un individuo que no es genéticamente igual se transfiere hacia otro individuo. Ese es el alotrasplante. Y está el xenotrasplante, que cuando ya es de un animal hacia un individuo. Existen los trasplantes complejos y los trasplantes simples. En los simples está como una transfusión de sangre, es un trasplante simple. Y están los más complejos, que ya es cuando es trasplante de órganos como el riñón, el corazón, que es muy delicado, los pulmones, entre otros trasplantes de otros órganos. También en los avances de los trasplantes se tienen los órganos artificiales. Se está trabajando con órganos artificiales, también con órganos impresos en 3D, uso de células madres y perfusión ex vivo. Toda esa información la pueden encontrar en el libro de texto para que le den un enfoque y la pueden analizar más a fondo. Vacunas. Las vacunas contienen un microorganismo, ya sea bacteria o virus o un derivado similar a él, que se administra a una persona con el fin de dar una respuesta inmunitaria, pero sin generarle ningún daño a la persona. Las historias de la vacuna
vienen de los siglos XV, cuando en China se comienzan a hacer las primeras investigaciones para poder encontrar la vacuna contra la viruela. Pero es el médico Jenner quien descubre la vacuna contra la viruela. Después, Louis Pasteur administró de forma debilitada el microorganismo que produce la infección y encontró la vacuna contra el cólera. Otras de las vacunas que se fueron descubriendo durante la historia fue en 1909, cuando se descubrió la vacuna de la tuberculosis. En 1935 se descubrió la vacuna de la fiebre amarilla. Y ya en 1936 teníamos la vacuna contra la influencia del virus tipo A. Control biológico de plagas. El concepto de control biológico de plagas es el manejo de los depredadores que atacan los cultivos. Por ejemplo, cuando los mosquitos se tienen que controlar porque ponen bacterias en los estanques y matan las larvas de los mosquitos que se encuentran en las fuentes de agua local. El fin del control biológico de plagas es eliminar la plaga con un daño mínimo para el equilibrio ecológico del medio ambiente. Fertilizante de lenta liberación y técnicas de fijación de nitrógeno en los cultivos. Se conoce como fertilizante a toda sustancia simple o compuesta o una mezcla de ambas que son portadoras de nutrientes para el desarrollo vegetal. Se puede aplicar en el suelo o directamente en la planta. Lo que es la fertilización de lenta liberación es cuando se suministran los nutrientes a la planta de forma eficaz, controlada y prolongada en el tiempo. Con este proceso se mantienen niveles adecuados de nitrógeno en el suelo. Tenemos diferentes tipos de fertilizantes de lenta liberación. Está la urea recubierta de azufre, la urea en formaldehída, los inhibidores de la nitrificación y los cubiertas a base de polímeros biodegradables. Avances tecnológicos en la producción de alimentos. La industria alimentaria se conoce a la cadena de procesos de los alimentos, que va desde la fase de transporte hasta el consumo humano y animal de los productos. La industria alimentaria nace con el fin de poder abarcar a las personas que no podían cultivar sus propios alimentos. Entonces se creó o se pensó en una industria donde una empresa o un grupo grande de personas se encargara de abastecer a las demás personas que no podían cultivar sus propios alimentos. Entre los avances que existen en la industria de alimentos está las películas que envuelven alimentos biodegradables, recubrimientos comestibles, presión hidrodinámica, envases inteligentes, calentamiento óptico y corte por ultrasonidos. Aumento en la incidencia de enfermedades en poblaciones vulnerables y su relación con el cambio climático. Se conoce a la vulnerabilidad social, a las desigualdades sociales que existen en una determinada población. Además, se conoce como cambio climático a la modificación del clima. Generalmente los cambios son de orden natural, pero están relacionados con el impacto humano. Por eso la importancia de mejorar nuestras costumbres, así evitar un cambio climático más negativo. Además, entre las enfermedades producidas por el cambio climático tenemos el calor extremo, los desastres naturales. Eso es porque, por ejemplo, ya hay más huracanes, más tormentas. Todos esos desastres naturales son producidos por los cambios climáticos, que muchos están asociados por el impacto humano y la distribución de las infecciones. Por ejemplo, se ha determinado que la distribución de las infecciones depende del clima de determinada zona. Estas son las enfermedades que son causadas por el cambio climático. Aprovechamiento de la biodiversidad en la fabricación de medicinas.
Se conoce a la biodiversidad como la variabilidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. La historia de la biodiversidad es que se han usado plantas medicinales, también los vegetales, para curar enfermedades desde tiempos antiguos, como es el caso de los egipcios que utilizaban plantas medicinales para curar a las personas. Estas se han utilizado durante mucho tiempo y en la actualidad todavía podemos utilizar medicamentos de origen vegetal y de plantas que se venden en las macrobióticas. Es muy importante para la salud actualmente. Biotecnología. La biotecnología corresponde a la tecnología aplicada a los procesos biológicos. En el cuadro que está en la página de este tema podrán encontrar la historia de la biotecnología desde el descubrimiento del ADN. Los invito a que lean esta historia con los nombres de los científicos que hicieron estos descubrimientos. Los adelantos en la biotecnología están la interfase de cerebro computarizada, los miembros biónicos, la optogenética y las computadoras moleculares. Nanotecnología. La nanotecnología es la ciencia aplicada a nivel de nanoescala que trabaja estructuras moleculares y sus átomos. Las aplicaciones de la nanotecnología es del tratamiento de aguas residuales, la descomposición de suelos, el tratamiento de residuos, reciclaje de sustancias, entre otros. Los adelantos en la nanotecnología son los siguientes. Primero, aleación elástica nanométricas, acelerar el endurecimiento del hormigón y la descongelación de tejidos vivos para el trasplante. Cosméticos. Los cosméticos son sustancias que se aplican de manera superficial sobre alguna parte del cuerpo para mejorar su aspecto. Por ejemplo, el maquillaje que utilizamos las mujeres en nuestro rostro para mejorar nuestra apariencia física. También se utiliza cosméticos para cubrir alguna lesión cutánea que tiene en el cuerpo. Algunos de los adelantos de los cosméticos son los nanocosméticos, la mesoterapia y las nanofibras de quitina. Tecnología espacial. La tecnología espacial es el diseño, desarrollo y utilización de equipos y dispositivos en el espacio. Las sondas espaciales son instrumentos artificiales enviados al espacio para estudiar los diferentes cuerpos, como son los planetas, el Sol, entre otros. Nunca van tripulados. Los tipos de satélites que existen son los satélites de telecomunicaciones, los satélites meteorológicos y la Estación Espacial Internacional. Mitigación nacionalmente apropiada, también denominada NAMA. Las NAMA son las acciones propuestas por los países en desarrollo para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero son cuando se dan las radiaciones que provienen del Sol, entran a la Tierra, estas luego se reflejan por la superficie, pero al haber gases de efecto invernadero en la atmósfera, estas radiaciones son absorbidas por ello. Entonces, el fin de las NAMA es reducir todo lo que produce gases de efecto invernadero. En la exploración se asigna a cada estudiante un ejemplo de avances de la ciencia y tecnología, los que ya hemos estudiado con anterioridad, como lo son trasplantes de órganos, vacunas, control biológico de plagas, uso de fertilizantes de lenta liberación, técnicas de fijación de nitrógeno en los cultivos, producción de alimentos, aumento en la incidencia de enfermedades en poblaciones vulnerables y su relación con el cambio climático, aprovechamiento de la biodiversidad en la fabricación de medicinas, descubrimientos recientes en biotecnología y nanotecnología,
cosméticos, satélites de telecomunicaciones, entre otros. El estudiante deberá realizar una exposición a sus compañeros para comentar lo investigado. Se le invita a repasar de nuevo la información vista en esta clase y el libro de texto, y también de indagar en otras fuentes de información como Internet. En la contrastación mediante fuentes de información de carácter científico y por medio de los siguientes audiovisuales, el estudiantado establece criterios para comparar la calidad de la información disponible en recursos tecnológicos, digitales o analógicos, entre otros, seleccionando aquella que considera relevante acerca de la mitigación nacionalmente apropiada, NAMA según las siglas en inglés, relación entre las áreas de las ciencias naturales y materiales alternativos que disminuyan el impacto ambiental. Los estudiantes socializarán por medio de las opiniones en una clase virtual y se dan las conclusiones al respecto. En la aplicación se asignan casos a cada estudiante relacionados con la construcción de un puente, la producción de medicinas y el cultivo del café de acuerdo a la mitigación nacionalmente apropiada, NAMA, transporte de materiales por medio de los ríos, entre otros, con el fin de que reconozcan los aportes multidisciplinarios e interdisciplinarios de las ciencias naturales y sociales, que faciliten la planificación de estas actividades, contemplando la prevención de los posibles riesgos que se presenten al implementarlas, sistemas de alerta temprana de lluvias ante inundaciones, entre otros. En una plenaria virtual, los estudiantes comparten las explicaciones de lo investigado. Además, parte de la aplicación de esta clase, el estudiante deberá realizar las actividades que se encuentran a partir de la página 107 de este libro de texto. Así pueden ver sobre el aprovechamiento de los recursos, sobre las NAMAs y todos los avances de la ciencia y tecnología estudiados en este video. Espero que la información brindada en este video sea de gran utilidad para usted y su aprendizaje. Les agradezco la atención prestada. Muchísimas gracias.